Desde la emisora de Radio Nacional en Barcelona, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. ¿Qué tal, señor Rivera? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Venía usted escuchando Radio Nacional? Diga que sí, por favor. No, mire, venía en un taxi también en bastante atasco y sufriendo por llegar, pero he llegado bien. Lo digo porque le hemos destripado la mitad de la entrevista en los minutos anteriores. Vaya, hombre. Vale, pues entonces voy a saco. Me pedía Justino que se definiera políticamente de 0 a 10 de izquierda a derecha. Mira que es compleja la vida como para poner esos números a la vida. Yo me he definido y mi partido también. Somos un partido constitucionalista, demócrata, progresista y además los electores españoles nos han definido. O sea, del 1 al 10, el último CIS publicado y también en Metroscopia y otros estudios, Ciudadanos está situado en el 5 o en el 5,1, o sea, en el centro de la diana, ¿no? Por tanto, creo que eso está definido y finalmente, si faltaba alguna duda, en Europa estamos inmersos en el grupo demócrata liberal, es decir, a un lado nos queda el Partido Socialista Europeo y al otro el Partido Conservador o el Grupo Conservador. Así que más definiciones las tenemos todas en Europa, en nuestro ideario y lo que los españoles dicen nosotros. Yo creo que existe, como mucha gente no lo quiere ver, pero existe matices, existe un espacio en la centralidad política española que nunca, seguramente en los últimos años, había tenido un espacio político y que hoy lo tiene, una visión reformista de España y que no pretende generar enemigos, sino buscar acuerdos para reformar este país. Y luego me desvelaba Tonia, ¿usted fue campeón de España de debate, señor Rivera? Sí, con 3 compañeros más de la Universidad Ramón Llull en 2001, creo en 2000, no me acuerdo, en 2000 creo que fue, hace mucho, ha llovido ya. Sí, y eso de ser campeón de España de debate, hay un campeonato de España de debate, entiendo. Suena un poco friki, ¿verdad? Suena un poco friki, no, pero suena muy americano, me suena muy americano. Sí, en España no estamos muy acostumbrados, pero la verdad es que pues yo siempre destaco que una de las experiencias que más me ha aportado en mi vida, en este caso educativa, ¿no? Porque es una experiencia así muy anglosajona. En Estados Unidos, como tú lo hemos visto por las películas, ¿no? Sí. Esos debates... Club de debate. Exacto, entonces las universidades tienen sus equipos y debaten entre ellos, y eso se hizo en España durante varios años. Por desgracia desapareció esa liga nacional y ahora se hacen ligas dentro de cada una de las universidades o entre universidades, pero es una idea, me parece, francamente buena. Es una cantera también de gente, ¿no? que aprende a comunicar, a hablar en público, que pierde el miedo escénico a un auditorio o a una entrevista como esta en la radio, ¿no? Yo creo que eso es sano en general. De hecho, nosotros proponemos, entre otras cosas en la educación, que la comunicación, que la oratoria, como hacen otros países del mundo, pues también está incorporada en nuestro sistema educativo, ¿no? ¿Quién no puede hoy, o quién puede decir que no es bueno saber explicarse, o saber comunicar, o saber ir a una entrevista de trabajo y saber expresarse, o saber vender un producto si trabajas en una empresa? En fin, yo creo que eso es necesario. Y algunos de nuestros parlamentarios, también debo decir, que sería bueno que practicaran, ¿no? Lo digo porque en España tenemos un nivel parlamentario que ha bajado mucho en los últimos años y hay mucha gente pues que es incapaz de hacer una pregunta de un minuto o contestarla sin leer, ¿no? Y los que somos parlamentarios creo que tenemos un plus en ese sentido de profesionalidad, si se puede decir así. Ya que estamos con debates, ¿pudo ver el de anoche en Canal Sur entre los 3 candidatos con representación parlamentaria a la Junta de Andalucía? Pues mire, no, si le digo la verdad, tenemos ese vicio algunos ya de seguir por las redes sociales y por Twitter el debate, y estuve mirando el hashtag un rato y luego he visto lógicamente la prensa. No vi directamente el debate, solo el seguimiento por las redes y algunos de los titulares que han salido y la prensa de hoy, ¿no? ¿Y qué le parecen? ¿Quién cree que ha ganado? Ya sé que es una pregunta muy simplona, sí, pero como toca también... Bueno, yo sinceramente no me atrevo a hacer ese juicio sin haber visto todo el debate. Me gustaría poder hacerlo con todos los elementos, pero sí que, hombre, veo una cosa positiva que hemos aportado, yo creo, sin estar algunos en el debate, es que hace unos años yo recuerdo que en los debates el tema corrupción estaba enterrado y había un pacto de silencio, ¿no? No se hablaba del asunto, era un tema tabú, todo el mundo sabía que existía, pero nadie lo nombraba en un debate. Y yo creo que en el debate de ayer, por lo que vi en las redes, pues se tuvo obligatoriamente que hablar de eso, porque yo creo que entre el escándalo de los ERE de Andalucía, el caso Bárcenas y el caso Pujol en Cataluña, el caso Convergencia, es decir, está lamentablemente tan encima de la mesa el debate que es muy difícil esquivarlo. Y eso yo soy de los que pienso que es bueno, que las heridas hay que limpiarlas, que hay que hablar de ellas aunque escuezan, y hay que hacer limpieza, ¿no? Y que yo creo que de aquí a un tiempo estos debates habrán valido o servirán para que en España se haya limpiado la herida y la corrupción no sea un problema del PP o del PSOE o de Convergencia, sino que sea un problema extinguido, que lo hemos trabajado entre todos con un pacto nacional contra la corrupción. En Andalucía hoy hay un debate a 7 que incluye a Podemos y a Ciudadanos. Usted va a participar, si no me fallan las cuentas, en 8 actos en la campaña andaluza. Su partido está volcado en estas elecciones. Bueno, claro, y bueno, nosotros sí creo que la mitad de España está pendiente de lo que pasa en Andalucía, primero por la importancia política y territorial que supone esa comunidad autónoma, el número de habitantes y en
y también en importancia normalmente en los cambios políticos de España, y segundo, porque que Susana Díaz haya querido adelantar estas elecciones por un motivo táctico, digamos así, personal, lo que parecía malo al principio para mucha gente, pues nosotros tenemos que darle las gracias, ¿no? Porque va a permitir que Ciudadanos, en vez de entrar en mayo en las instituciones, a nivel nacional, en muchas instituciones, empiece entrando, como dicen todas las encuestas, en Andalucía y con fuerza, al parecer. Así que es una oportunidad. Tenemos un buen candidato, Juan Marín, que está haciendo un gran trabajo con un equipo de gente y de más de 2.000 personas allí en Andalucía, con más de 10.000 simpatizantes en aquella comunidad autónoma. Y además, yo estoy yendo a los actos a Andalucía y por lo que me dicen los periodistas, somos el partido que más gente está movilizando en todos los actos, por encima incluso del PSOE y del PP, ¿no? Y eso es buena señal, que la gente, tanto en las redes como en los actos presenciales, pues nos dé su apoyo y quiere un cambio, pero un cambio sensato, que decimos, ¿no? Va a ir usted más que Rajoy a la campaña andaluza. Bueno, yo es que, además yo tengo sangre andaluza, o sea que a mí ir a Andalucía siempre es un placer, ¿no? Y en ese sentido pues estuve en Almería abriendo la campaña, apoyando a Juan, estuve en Granada y en Málaga, y este fin de semana estoy el sábado en Cádiz y el domingo en Sevilla, ¿no? Pues bueno, todos los fines de semana, con todo el trabajo que tenemos entre semana también aquí en Barcelona, o si hay alguna actividad en Madrid, pues el fin de semana lo pasaremos apoyando la campaña de Andalucía, que creo, insisto, que vamos a ser la gran sorpresa seguramente en la entrada en el Parlamento andaluz, y yo creo que vamos a tener un papel decisivo en el futuro de España y también en Andalucía. ¿Dónde está la diferencia entre el éxito y el fracaso? Y no hablo solo de encuestas, en las elecciones andaluzas. Es decir, ¿con qué número se triunfa, con qué número no se triunfa? Bueno, primero, yo creo, para que nos oiga y no lo sepa, pues Ciudadanos no está lógicamente en el Parlamento andaluz, y por tanto estamos hablando de una expectativa, de encuestas, ¿no? Yo soy muy prudente con las encuestas, pero como no me guío solo por encuestas, sino por ese feeling que le decía, por esos actos, por multiplicar por 7 la militancia en Andalucía y en toda España en los últimos meses, por lo que veo en la calle, en los actos, yo creo que Ciudadanos va a entrar en el Parlamento andaluz y con fuerza. Yo no sé decirle los escaños porque las encuestas están tan locas estos días y tan difíciles dicen los sociólogos, tan difícil de prever. Ahora voy con las otras encuestas. Que no me atrevo a poner el número de escaños, ¿no? Pero lo que sí que le digo es que era un reto cuando empezó esta campaña entrar en el Parlamento andaluz, y eso lo reconozco, que es seguramente la comunidad más difícil de abordar desde el punto de vista estructural, organizativo, recursos económicos, de todo, porque es una comunidad muy grande. Pero en cambio ahora la verdad es que creo que la campaña se nos va a hacer corta a Ciudadanos porque estamos creciendo, porque estamos haciendo un buen trabajo, y creo que a algunos se les va a hacer larga y a nosotros se nos está haciendo corta. Así que el éxito desde luego es entrar, pero no nos conformamos con eso, queremos ser decisivos, queremos tener un buen número de diputados para entrar con fuerza allí, ¿no? Pero, por ejemplo, quedar por delante de Podemos es el equivalente a la Liga de Campeones. La cuarta fuerza política sería un éxito, pero más modulado, no lo sé. A ver, no, si digo la verdad es que no es por no mojarme, sabe que me mojo siempre, sí. Pero creo que hay que ser prudentes. Las encuestas son muy difíciles ahora, he hablado con gente de estos días que hacen encuestas y me dicen que son incapaces casi de asignar escaños, que todo está muy abierto. Lo que sí que creo es que viene un cambio en toda España imparable, algunos no se han enterado, no se quieren enterar, pero viene un cambio profundo del mapa político español, y en Andalucía seguramente siempre ha costado más el cambio de voto. La prueba es que el Partido Socialista gobierna hace 32 o 33 años allí, y es una comunidad difícil, ¿no? En ese sentido, porque no hay cambio de voto, es muy conservador en el sentido de no cambiar el voto, ¿no? Y en ese sentido, entrar en un parlamento como el andaluz, entrar con fuerza y que cambie el mapa, pues ya es un cambio, ¿no? Ahora hay que ver cómo se distribuyen los escaños, como los andaluces nos colocan a todos, digamos, en su sitio, ¿no? Para ese futuro postelectoral, precisamente, Ciudadanos ha propuesto crear un Comité Nacional de Pactos Postelectorales. ¿Con qué objetivo? ¿Quién lo forma? Sí. ¿Cuándo se reúne? ¿Quién decide? Bueno, pues mira, el primer objetivo me parece fundamental. En España tenemos que pasar del pasteleo y del politiqueo, del cambio de cromos, a los pactos de Estado y a los pactos serios y revisables y auditables. Yo creo que la gente, cuando le preguntas en general si le parecen bien los pactos, mucha gente no le parecen bien porque los pactos han traicionado programas electorales, han intentado cambiar cromos, taparse corrupciones. Yo estoy en contra de ese tipo yo le digo politiqueo, no política, porque me parece una política táctica y de bajo recorrido. Ahora, yo creo que los pactos de Estado, estoy hablando de pactos de una, no una legislatura incluso, sino de una generación, pactos de educación, pactos para cambiar la ley electoral, para despolitizar la justicia, un pacto para reformar la administración pública entre todos los partidos. Esos son los pactos que Ciudadanos quiere hacer, y esos son los que vamos a poner encima de la mesa. Yo, lejos de esconderme, lo hemos hecho antes incluso de las elecciones. Va a haber un comité que va a seguir las propuestas que lleguen en las diferentes listas electorales después de las elecciones, para analizar las propuestas de pacto que puedan haber, aprobarlas
o denegarlas, y si se aprueban, hacer un seguimiento para que los españoles cada 6 meses, ese es nuestro compromiso, cada 6 meses auditemos el pacto y le expliquemos con luz y taquígrafos cómo se está ejecutando, qué se cumple, qué no se cumple, cuándo se va a cumplir si no se cumple algo. Es decir, en definitiva, recobrar la confianza de la gente en el modelo de pactos, ¿no? Adolfo Suárez en su día tuvo que hacer pactos con Carrillo, con Fraga o Felipe González. Los pactos de la Moncloa también fueron pactos de Estado. Los pactos de las pensiones de Toledo también fueron pactos de Estado y siguen vigentes. Y yo creo que ese tipo de cosas debemos recuperarlas sin miedo, porque me parece que el pacto de buena fe por el interés general es algo que quien diga lo contrario miente. Van a ser necesarios con un mapa político fragmentado, y no podemos ser Italia, y por tanto tenemos que llegar a acuerdos para no hacer elecciones cada 6 meses, ¿no? A priori, usted es contrario a los pactos de legislatura, es decir, a sentarse y firmar para 4 años un reparto de consejerías o ministerios. ¿A priori es contrario a esto o no? Yo soy contrario al reparto de sillas, no al pacto de una legislatura, me explico. Es decir, yo creo que lo que no puede uno es renunciar a su programa electoral, a sus propuestas, y especialmente en este momento que la gente que yo interpreto que vote a Ciudadanos vota un cambio profundo en las instituciones, en el sistema democrático, en el modelo económico y social. Entonces, si vamos a eso, no podemos llegar ahí que nos den una consejería o una alcaldía, o al revés, ser alcaldes nosotros y pactar con otro partido para repartirnos sillas. Yo estoy en contra de eso. Ahora bien, un pacto de presupuestos para reformar ciertas partidas presupuestarias, un cambio en la ley electoral de cada autonomía o incluso la ley electoral nacional, una despolitización de la justicia, la educación, un pacto por la educación, o en la sanidad llegar a un acuerdo de dónde están los servicios básicos que tenemos que cubrir en toda España. Este tipo de cosas me parece que sí que merecen ese tipo de acuerdo. Y le pongo un ejemplo, y seguro que hablaremos de ello, pero ese mapa electoral que dibujan las encuestas últimas a nivel nacional, con 4 partidos prácticamente empatando muy cerca uno del otro, ¿alguien se piensa que alguien va a gobernar este país con un 20 o un 25% de votos sin contar con los demás? Eso es imposible. Por tanto, vamos a poner encima de la mesa eso, vamos a hacerlo con luz y taquígrafos, vamos a explicarle a los españoles por qué se llegan a acuerdos, para qué y no con quién solo, sino para qué sobre todo. Y yo no voy a criminalizar a los demás partidos, entre otras cosas porque millones de compatriotas van a votar a otros partidos que no votan a Ciudadanos. Y yo les respeto profundamente y gobernaré si me toca para ellos también. Así que hay que cambiar la filosofía. Ya sé que esto que digo, que escuchan, pues no es muy habitual en los últimos años en política en España, pero nosotros queremos hacer de eso una virtud y una cosa buena para nuestro país, ¿no? Pregunta trampa. ¿Leyó El País este lunes, señor Rivera? La sección de opinión. Bueno, cuando me preguntaron, no, luego sí, les reconozco, ayer tuve una rueda de prensa, no había leído, supongo que se refiere al artículo de opinión de Rosa Díez, sí, por ahí va, y no lo había leído, lo leí ayer, sí, después de que me preguntaran, y no tengo mucho que decir. Yo, la verdad es que cuando vi el título, que decía, o sí, o la idea, ¿no?, que por lo que me dijeron que 10 diferencias entre UPyD y Ciudadanos. Claro, fíjese este país, ¿no? Llevamos años algunos dando la cara en Cataluña, o Rosa Díez sabe bien lo que también ha hecho en el País Vasco o los gobiernos del PNV. Entonces, después de tantos años buscando lo que nos une a los españoles, pues hombre, empezar a buscar diferencias entre los que pensamos parecido, pues no me parece el mejor ejercicio de renovar la política. Así que yo en eso no entré al trapo, no voy a jugar a eso. Nosotros hemos propuesto hasta 4 veces sumar con la cúpula de UPyD, se lo dijimos 4 veces en 7 años. Ellos tomaron una decisión autónoma y legítima como cúpula de partido, que es no queremos sumar, no queremos unirnos, pero a partir de ahí cada uno tiene que asumir las responsabilidades de sus decisiones. Nosotros queríamos sumar, no fue posible, ellos no quisieron, entonces tienen que asumir pues que no pasa nada. Los españoles juzgarán en las urnas las actitudes, los proyectos y las ideas, ¿no?, que ponemos encima de la mesa. No quiero hacer polémica de eso porque yo entiendo que haya gente que en este momento se puede estar preguntando, ¿no?, si será conveniente ese pacto o no, si se equivocaron o no, pero en todo caso eso ya pasó, es pasado, y nosotros lo que sí que es verdad que mucha gente, por lo que dicen las encuestas, millones de españoles, entre 4, 3,5, 5, dependiendo de la encuesta, pues dicen que nos pueden votar, y eso es lo que queremos, un proyecto para España, no un proyecto solo de partido, ¿no? Yo le agradezco el tono, pero es que el artículo de Rosa Díez acaba con palabras gruesas. Dice, no ha habido pacto porque ustedes les engañaron y que fue toda una operación de imagen. Bueno, yo no, es que me parece que está tan claro el móvil que hay detrás del artículo de Rosa Díez. Yo me pregunto en este país, no solo por Rosa Díez y por mí y por todos, este país, ¿vamos a ser capaces de hacer autocrítica alguna vez los que estamos en política? Porque estos días solo escucho críticas, ataques de otros partidos a Ciudadanos, palabras gruesas, como usted dice, y la pregunta es, ¿nadie ha hecho nada mal? O sea, este país ha llegado hasta aquí y el PP lo ha hecho todo bien, el PSOE lo ha hecho todo bien, los nacionalistas lo han hecho todo bien, Rosa Díez ha tomado una decisión legítima de no pactar con Ciudadanos y ahora la culpa es de Ciudadanos. Es decir, no vamos a ser capaces de hacer autocrítica. Yo sí veo que las cosas van mal en mi casa, en mi empresa o en mi partido político. Lo primero que hago es preguntarme qué he hecho mal o en qué me puedo haber equivocado, ¿no? Y yo lo único que leo estos últimos días son ataques, críticas y esa vieja política de y tú más,
pero ve muy poca autocrítica. Yo creo que este país, igual que hacen en nuestras empresas, que revisan su trabajo, y los trabajadores, y los empresarios o las familias, pues los políticos tenemos que hacer lo mismo, hacer autocrítica, y si nos hemos equivocado, pues no pasa nada, se pide perdón, se rectifica, y si crees que no te has equivocado, hombre, por lo menos defiende tus decisiones, pero no le eches la culpa a los demás, ¿no? Bueno, con lo que les dicen, ustedes, por ejemplo, han conseguido dar la vuelta a lo de Naranjito, las palabras del portavoz en el Congreso del PP, Rafael Hernando. Vamos, que lo han conseguido y lo han convertido casi en imagen de marca, que la gente va con camisetas de Naranjito a los mítines y demás. Bueno, yo creo que pues ese es otro ejemplo, ¿no? Es decir, al final, yo no, o sea, yo respeto mucho el trabajo que hacen otros compañeros en otros partidos, en otras instituciones, pero esa forma del ataque ad personam, casi, ¿no? El ataque personal oiga, mire, pues que se pregunte el Partido Popular por qué, más que por qué crece mucho Ciudadanos o el PSOE, por qué crece Ciudadanos, que se pregunten qué han hecho mal a lo mejor y si tienen que corregir algo. Si todo está bien, ¿por qué pierden 3, 4, 5 millones de intención de voto? Pues será porque han hecho alguna cosa mal o porque han defraudado a la gente. Entonces, en vez de revisar qué han hecho mal, en vez de corregirlo, en vez de reformar sus partidos, en vez de, digamos, mirar hacia adelante, pues se ponen a atacar a los demás. Además, un ataque, como usted dice, que a veces es casi humorístico, ¿no? Porque, desde luego, lo del señor Hernando, pues si no existiera, habría que inventarlo, ¿no? Es decir, porque es que al final es nuestro jefe de campaña, prácticamente, ¿no? Es decir, sus declaraciones convirtieron en 24 horas seguidas trending topic nacional número 1. Yo soy Naranjito, como usted decía, y sí, hicimos de un ataque, pues en definitiva, sacamos pecho de ser naranjas, de poner matices a ese rojo y azul que tanto hemos dicho a veces que no todos somos rojos y azules, y nada más, y así seguiremos. Yo entiendo que periodísticamente pues tenga interés una crítica o que hayan polémicas que se generan entre partidos, pero le digo la verdad, tanto a nivel personal como a nivel de país, creo que estamos cansados del y tú más, de la crítica y de la poca propuesta, ¿no? Yo creo que este país necesita más que protestas, ahora sobre todo necesita propuestas, no gritar mucho, hablar tranquilos y ponerse de acuerdo en aquello que estemos de acuerdo. Eso es lo que nosotros creemos que necesita España. Quien quiera bronca, quien quiera el y tú más, quien quiera seguir como hasta ahora, tiene otras opciones que votar y cada uno vota quien quiere, pero quien quiera cambio, quien quiera sensatez, tranquilidad y acuerdos en aquello importante, pues para eso estamos, ¿no? Y antes de darle paso aquí a los compañeros de tertulia, tanto a Tonia como a Justino, lo de Oleguer Pujol, de este pasado lunes en el Parlamento de Cataluña, ¿cree que ha sido una autocrítica o es que estamos siendo muy benévolos con esas palabras del hijo de Jordi Pujol? Bueno, yo creo que, yo sinceramente, yo creo que hay toda una estrategia, evidentemente, de defensa judicial, y los que somos abogados sabemos cómo funcionan estas cosas. Sabemos que en muchas de estas palabras que estamos viendo en el Parlamento lo que hay detrás es una estrategia de defensa judicial, por encima incluso de la verdad o de lo que puedan decir en allí, ¿no? Y por tanto, cuando gente imputada pasa por allí, se está defendiendo judicialmente y no puede explicar cosas allí para no tener implicaciones judiciales, pues yo creo que hay toda una estrategia para intentar difuminar y para intentar desviar la atención. Yo creo que realmente lo que hay aquí es un caso, yo domino el caso Convergencia, no es el caso Pujol. Es decir, lo que creemos muchos catalanes y muchos españoles estos días cuando vemos todo esto es que hay una trama de mordidas y de comisiones ilegales, de negocios ilegales vinculados a los gobiernos de Pujol y de Convergencia y de Artur Mas, donde se han beneficiado mucha gente cercana a Convergencia, entre ellos la familia de Pujol. Entonces yo no creo que esto sea una familia que de golpe se ha vuelto mala e inmoral y ha hecho todo esto y en su partido no sabían nada. Yo creo que esto depende pues del hecho de que ha sido presidente 23 años y Artur Mas era su mano derecha, y tampoco me creo que el presidente Mas no supiera nada de todo lo que pasaba. De hecho, hemos demostrado en el Parlamento de Ciudadanos que Artur Mas no solo no conocía los negocios de Pujol, sino que fue a inaugurar obras en Puerto del Rosario de los hijos de Pujol. O sea, no sé si las conocía, ¿no? Así que toda esta tesis de que no se acuerda de nada, que no sabe nada de Artur Mas, que es la que a mí me preocupa políticamente, porque judicialmente la justicia dirá lo que tenga que decir de la familia Pujol, pero quien gobierna hoy Cataluña es Artur Mas. Y yo quiero saber si el presidente Mas estaba al corriente, participaba o incluso se llevaba parte del botín de todo lo que hacen estos señores. Esa es la gran pregunta, si nuestro gobierno está manchado de corrupción o si nuestro gobierno está limpio. Eso es lo interesante para mí políticamente de esta comisión, al margen del morbo o de conocer las opiniones o la defensa judicial de estos señores. Charlando con Albert Rivera, aquí en las mañanas de Radio Nacional, y cuando quieras, Tonia, el señor Rivera te escucha. Adelante. Señor Rivera, buenos días. Buenos días. Le acabo de oír la entrevista con Alfredo de hablar de la despolitización de la justicia, que suena muy bien,
pero que no se sabe exactamente en qué consiste la alternativa. La alternativa, si la alternativa es que los partidos nombren a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que se nombren entre ellos, ¿no sería eso un campo abonado para el corporativismo? ¿No sería peor el remedio que la enfermedad? Pues mira, estoy dispuesto a debatirlo, pero yo estoy dispuesto también a defender que la mayoría, sabe que la Constitución obliga a que un tercio deba ser escogido, ¿no? Por la parte, digamos, política o los otros poderes, pero los otros 2 tercios, es decir, la mayoría, pueden ser escogidos entre jueces. Estamos en el siglo XXI, nuestros jueces son jueces de carrera, no venimos de una dictadura como se justificó en su día el hecho de ese cambio en la ley del Poder Judicial. Hoy estamos con gente ya nacida, mucha de ella en democracia, que ha estudiado en democracia, que han sido jueces todos, la mayoría ya en democracia, y yo, sinceramente, cuando se habla de corporativismo a los jueces, me pregunto, ¿y no hay corporativismo entre los políticos? Porque es que, claro, parece que los jueces van a hacer corporativismo y los políticos que se autonombran a los jueces que les van a juzgar en el TSJ de cada comunidad autónoma o en el Supremo, como vemos ahora en el caso de Griñán o en el caso de Chávez, pues fíjese, ¿no? si hay corporativismo, ¿no? Que se están quitando, poniendo, y se pueden presionar a los jueces desde ese Poder Judicial. Yo prefiero que la mayoría del Poder Judicial la escojan los jueces a que la escojan los políticos. Y a partir de ahí, si vemos que eso no funciona, si hay que corregir cosas, pues vamos a hablarlo, igual que la Fiscalía General del Estado. Yo prefiero que los fiscales, entre ellos, escojan a su fiscal general del Estado y la Fiscalía sea un ministerio fiscal independiente del gobierno de turno, que no la situación actual. Entonces, todo esto yo estoy dispuesto a debatirlo con quien haga falta. Lo que no estoy dispuesto, y muchos españoles tampoco, es a seguir como hasta ahora, viendo como al presidente del Supremo lo nombra el presidente de gobierno, o al presidente del Constitucional tiene carné de un partido político, o la Fiscalía General del Estado se obliga a dimitir por las presiones de un gobierno. Esto es lo que no podemos sostener, y por tanto abramos un debate, estoy de acuerdo. Nosotros tenemos nuestra fórmula, que es una mayoría de jueces escogiendo a los jueces y de fiscales escogiendo a los fiscales. Si alguien quiere corregir o debatir, estoy dispuesto a hacerlo, pero de momento no he escuchado a nadie en ningún partido que tenga propuestas alternativas, así que vamos a hacerlo entre todos, pero así no podemos seguir. Y también anda por aquí Justino Sinova. Buenos días, señor Rivera. Buenos días. Hay otro artículo hoy en los periódicos para leer, a lo mejor lo ha leído ya. Es un artículo de Carlos Malo de Molina en El Mundo. Carlos Malo es el presidente de Sigma 2, una de las empresas que hace encuestas de opinión, y hace un pronóstico de cómo van a quedar los partidos en las elecciones, y a Ciudadanos le da entre el 8 y el 10% de votos en las elecciones generales, y en las elecciones autonómicas de Andalucía entre el 5 y el 7% de los votos. Pero al final dice que Ciudadanos tiene todavía recorrido electoral, puede ser la fuerza que recoja los votos del centro que pudiera perder Podemos en los próximos meses, y así como el probable derrumbe de UPyD a lo largo de las contiendas electorales. En medio de esto hace un diagnóstico muy interesante del fenómeno Podemos, y dice una frase que lo define muy bien. Es inaudito que un grupo de profesores políticos que han participado de lleno y con devoción en uno de los peores sistemas políticos del mundo, como es el venezolano, se lleve los votos de la regeneración democrática. A partir de ahí él dice que los votos que va a perder Podemos, cuya caída pronostica, los votos que va a perder Podemos por votos centristas, digámoslo así, o moderados, pues los recogerá Ciudadanos. Bueno, yo lo que quiero simplemente saber es si a usted este pronóstico le satisface y cumple sus expectativas, o las deja cortas o largas. Bueno, yo le decía antes que hay que ser muy prudentes, y Sigma 2 dice eso, y me parece bastante razonable lo que dice, que tenemos recorrido. Ellos, según cada muestra de cada encuesta, pues unos nos dan un 10%, otros nos dan un 18%, otros nos dan un 12%. Entonces hay que ver un poco cómo evoluciona. Yo creo que sí que tenemos más recorrido, que ese espacio de centro político, pero también, ¿no?, de progreso económico y social, de economía de mercado a la vez que de justicia social, dentro del euro, dentro de Europa, es un modelo, digo yo, no de revolución, sino de evolución del país, ¿no? El país necesita más que revoluciones. Después de nuestra historia, lo que necesita es una evolución, una transformación, una modernización, y para eso estamos aquí. Yo creo que Podemos, es verdad que es un partido que ha recogido en intención de voto, por cierto, porque se habla de votos, pero Podemos tuvo el 7 o el 8%, no creo, el 9 como mucho de voto en las europeas, y lo que ha habido es un crecimiento en las encuestas, pero voto todavía no lo ha recogido. Entonces hay que ver esa expectativa, si se acaba cumpliendo o no. Yo, a diferencia de otros, soy de los que pienso que este cambio político sí que llega en España, no es solo de minorías, sino de mayorías,
Es decir, yo creo que va a haber un cambio y vamos a un modelo de 4 proyectos políticos, no un modelo de 2 partidos como hasta ahora, y eso viene y eso es así, y yo lo veo de esa manera. ¿Cómo va a repartirse eso? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a quedar segundo o tercero? Eso es lo que tienen que decir los españoles, pero que el bipartidismo del 80 y 90% de los votos se ha acabado, que los nacionalistas, por cierto, que eso nadie lo destaca, a mí me parece importante, ya no van a jugar un papel decisivo en el proyecto nacional, sino que los que tenemos un proyecto nacional vamos a decidir entre todos, con matices ideológicos, pero entre todos, hacia dónde va España. Eso también me parece interesante, ¿no? Los nacionalistas con un 2% de voto, un 3% de voto nacional, han estado siendo árbitros de la política nacional, porque así el PP y el PSOE lo han querido, ¿no? Y yo creo que eso cambia en el momento en que partidos como Ciudadanos iremos a hablar de lo que es de todos y no de lo que es de cada provincia, ¿no? De cada comunidad. Así que yo los diagnósticos de los sociólogos los respeto mucho, pero también recordemos que en los últimos años, especialmente las europeas, se equivocaron bastante, ¿no? En la que muchos de esos estudios dejaban a Ciudadanos fuera de Europa y a Podemos, y fíjese, ¿no? Entonces yo creo que prudencia por un lado, expectativa toda, porque le digo yo que en la calle lo que se ve, lo que yo veo en los actos, lo que veo en las redes sociales, lo que veo en el incremento de militancia, lo que se palpa cuadra con lo que dicen las encuestas, ya se lo digo, o sea, no es una locura, es así, está cambiando el país, y quien no quiera enterar que se ponga las pilas, porque con el 15M algunos tampoco quisieron ver lo que eso suponía, algunos lo explicábamos y digo, ojo, que esto no es solo un cabreo de un momento, esto es un cambio y una evolución del sistema político español, y creo que eso es lo que se está palpando en las encuestas. Fernando Garea no está porque ha sucumbido a un atasco en la M30 madrileña, señor Rivera. Son cosas que pasan de vez en cuando en esta ciudad, pero sí que me ha soplado una pregunta. Dice, pregúntale al señor Rivera qué sistemas de control van a tener para evitar que les entren manzanas podridas en las listas, y que le pregunte también por ese equipo de cazatalentos que tienen ustedes para la estructura de dirección. Bueno, primero, nosotros estamos intentando también, como partimos de cero y no hay nada escrito, pues estamos haciendo un partido del siglo XXI. Primero, nosotros no tenemos estructuras, como algunos dicen, ¿tenéis sede de partido en cada pueblo? Pues no, miren, en el siglo XXI no creemos que estructura sea tener una sede de partido, un funcionario de partido y muchos contratos en cada pueblo. Lo que hay que tener es gente, talento, recursos humanos, listas electorales, programa y relación con cada uno de esos municipios o comunidades, con la gente y la sociedad civil. Eso es el primero. Segundo, a mí me parece que en el siglo XXI, igual que las empresas incorporan mecanismos de recursos humanos para poder detectar el talento en sus organizaciones, para poder canalizar ese talento y ponerlo a trabajar, digamos, al servicio de esa organización, pues a mí me gustaría hacer algo así. Yo vengo del mundo de la empresa, es verdad, y a mí me parece que en la política el talento se expulsa, y yo creo que el talento, en vez de expulsarlo, lo que hay que hacer es incorporarlo, y si hay gente válida, con buenas trayectorias profesionales, buenos currículums, con ganas de trabajar, lo que hay que hacer es intentar ponerlo a trabajar para tu programa o en las instituciones y al servicio de España, ¿no? Entonces vamos a intentar eso. No va a ser fácil porque la política es un mundo que siempre es difícil, hay cierta endogamia, pero nuestro partido, por suerte, no parte de cero y lo vamos a intentar. Por tanto, sí, vamos a crear, tengo la intención de que haya un estudio de esos casi 100.000, me decía ayer mi secretario de organización, 100.000 personas inscritas como simpatizantes de Ciudadanos. Vamos a detectar el talento que podamos, y luego mecanismos de control, pues mira, hay previos, hay durante y hay post. Hemos puesto algunas cortapisas, por ejemplo, es incompatible con nuestros estatutos que un imputado por un caso de corrupción política, no hablo de un condenado, hablo de un imputado a quien simplemente le investiguen, pueda estar en una lista electoral o en un cargo orgánico. Eso está incompatible con nuestros estatutos. Otra medida, pues nosotros hemos hecho firmar una carta ética y financiera a nuestros candidatos para que esos pactos de los que hablamos pues respeten, ¿no?, los pactos, ese comité de pactos que hablamos, o acepten que se pueda saber si tienen antecedentes penales, si tienen procesos judiciales abiertos. En definitiva, estamos intentando, que no es fácil, evitar eso. Si pasa, será incompatible la sospecha de corrupción con nuestro partido, es decir, a todo el mundo le puede salir una manzana podrida. Lo que no podemos permitir es que el cesto esté podrido. Lo que no podemos permitir, como han hecho otros partidos, es crear tú mismo el cesto de manzanas podridas. Así que yo creo que no somos infalibles, pero desde luego vamos a ser implacables con la corrupción. ¿Los 100.000 simpatizantes pagan cuotas? No, solo son simpatizantes, ¿no? Tenemos 15.000, casi 16.000 militantes de cuota, o sea, con derechos políticos y pagando cuota, y 100.000 personas inscritas en nuestra base de datos como simpatizante y dado de alta como simpatizante. Serían afines a los naranjitos o naranjitos con cuota mensual, para dejarlo claro. Albert Rivera, muchísimas gracias. Y un día que se venga usted por Madrid, hombre, a ver si tengo la ocasión de tenerle aquí en el estudio, ¿vale? Estaré encantado. Muchas gracias, señor Rivera. Un abrazo.